En base al pathwork, que es mi especialidad, aunque en muchas teorías hablan de lo mismo, de 0 a 7 años nos quedamos con una visión de la vida congelada. En el pathwork se llaman imágenes, en biodescodificación, bioneuroemoción, Hammer y descodificación se dicen programas, que son visiones fijas, congeladas de lo que es la realidad, que son radicales y blanco y negro. Y desde ese espacio emocional estamos reaccionando toda la vida. O sea, tenemos madurez emocional de máximo 7 años cuando tenemos suerte, ¿no? Y físicamente tenemos la edad que tenemos, inteligentemente también, aunque emocionalmente, si no tienes la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual empatada, la que gana es la emocional. En cualquier dinámica personal, pues aunque seas un erudito intelectual, te va a jalar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sigues percibiendo la vida en base a las imágenes y los programas. Yo tengo todo un webinar que es para revisar las imágenes y que en el momento en que acaben el manual del camino al centro, se puede continuar con el de imágenes, que es buenísimo porque se revisan ahí todas las ganancias que hay de mantenerse infantil, porque se cree o creemos que pobrecitos de nosotros que somos infantiles, pero y en realidad sí somos muy pobrecitos porque sufrimos mucho siendo infantiles, pero tenemos que entender y ver el razonamiento que es limitado con una madurez de 0 a 7 años, desde el cual se sacaron las conclusiones equivocadas, que también habla de eso el pathwork, en relación a la vida, en donde vemos que todos son nuestros enemigos y que necesitamos defendernos y que no podemos ser vulnerables, abiertos y que tenemos que tener una máscara y que tenemos que mostrar un wannabe. Síndrome del impostor es la máscara, de acuerdo al diagramita que otra vez voy a adjuntar. La máscara, ¿por qué nació? Pues porque tuvimos una percepción de que siendo como somos, como nos empezamos a ver defectuosos y nos empezó a dar miedo que no nos quisieran, que no nos incluyeran, que nos expulsaran del clan o de la manada, entonces empezamos a intuir qué es lo que mamá y papá quieren de mí y empezamos a dar una especie de atole con el dedo. O sea, les empezamos a dar lo que quieren de mí. Por ejemplo, si tu mamá es depresiva, si tu mamá es ausente, si tu mamá odia ser madre, no tiene la energía de ser madre, pues tú te pones de cuidadora y esa se va a volver tu máscara. De proveedora, cuidadora, fuerte, confiable, y etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues vas a llegar, cuando ya seas adulta, con un cansancio agotador porque empezaste desde chiquita a asumir un rol que no te correspondía desde este impostor. Responsabilizarte de ti ya es un nivel de madurez enorme, ¿sí? Ya ahí ya saldrías del 0 a 7 años, ya empezarías a crecer. Responsabilizarse de uno mismo es asumir que siento, no seguir en este rollo de debo de sentir esto y debo de sentir lo otro, porque sigues manipulándote y teniendo lucha interna y teniendo tus polos confrontados en lugar de reconciliación. Tenemos que tener consideración con nosotros mismos, tenemos que entendimiento. Entender que, por ejemplo, vamos a regresar con este tema de una persona que se pone la máscara de cuidadora, de fuerte, de complaciente, etcétera, etcétera. En lugar de decir qué estúpida soy, qué controladora soy, qué malvada soy porque quiero controlar a todo el mundo, te vas a ver a la niña que resolvió ser eso con su inteligencia de 0 a 7 años, pero que es inteligente, y que dijo, pues púchala, como dices, no hay nadie aquí alrededor. Y si no tomo yo el mando o cuido, nos vamos a morir el clan. Porque acuérdate que la manada es lo importante. El ser humano deja de ser importante, sino el núcleo familiar.
Y entonces un niño, por eso en psicología se dice que un niño se siente siempre culpable de las situaciones que suceden en la familia, responsable, porque nacemos con una sensación de omnipotencia, de que yo puedo hacer más por la manada, pero viene desde el miedo a que si esta manada se desaparece, yo me muero. O sea, es un amor a la vida, un apego a la vida, en donde quiero salvarte a ti, mamá, a ti, papá, a ti, hermanito, porque juntos somos mejores que solos. Claro, y podemos sobrevivir Exacto. fácilmente Y en la manada. visión es sobrevivencia. Entonces, si tú te acercas a tu niña con esa visión, entiendes que la niña aprendió a ser chucha cuerera, protagonista, fuerte, resolvedora de problemas. ¿Por qué? Pues porque no había mamá. Claro. Y de ese caos, cuando no hay mamá nutriente, que está deprimida, que también fue mi caso, que está con mi mamá se ponía su antifaz y se metía a la cama y ahí te veías. Ni clase de baile, ni nada, natación, nada. Yo por eso veo hoy en día, porque soy tan creativa, porque solita aprendí a divertirme, haciendo miles de cosas. Pintando, haciendo mis casitas con mis palitos, poniéndole a mi hermano obras y cantando con él y canciones. O sea, nos divertíamos solos. Uno necesita aprender a tener compasión y empatía en relación a las resoluciones que tomamos de niños y viendo que son resoluciones que se tomaron con una conciencia inteligente de 0 a 7 años, pero que hoy si tengo 30, 20, 40, 50, 60, porque también, y 70, ya no funcionan y ya no son inteligentes, ya son infantiles. Está muy en boga de la comunicación no agresiva, ¿no? No sé si la has visto. Híjole, a mí eso se me hace una imposición, como dices, una nueva máscara. Ahora los hombres ya no pueden ser hombres, ya tienen que ser lindos, femeninos, no agresivos. O sea, es como querer manipular la forma de ser del ser humano. Y volvemos a caer con nuevas máscaras, pero que siguen con la intención oscura, maléfica, casi casi, de hacernos sentir culpables por ser quienes somos. Y también quisiera agregar algo, o sea, esto de manejar nuestras emociones es casi casi imposible, porque la emoción es un instinto, sale. Voy a hablar de la bioenergética, que también es un área que yo estudié con John Pierracos. Tenemos bloqueos, ¿sí?, que cierran las emociones. El diafragma cierra todos los impulsos sexuales y la rabia, y luego la garganta, y luego las quijadas, y luego también los ojos. Son los frenos que tenemos y que tuvimos que implementar, pues para no ser salvajes, para empezar a tratar de manipular las emociones, para poder ser aceptados socialmente. Pero eso hace tanto daño a nivel de salud, ¿sí? Porque traes bloques energéticos cerrados, así como candados, que tarde que temprano explotan, y cuando no se trabajan las emociones explotan como enfermedades. Que eso es otro tema que vamos a hablar más adelante, porque es un tema muy, muy interesante. Tan dañino es falta de energía como exceso de energía en el sistema orgánico completo del cuerpo. Por ejemplo, en la lectura del cuerpo, una persona que no tiene energía en las piernas, que es muy flaquito, que está chupadito, etcétera, etcétera, es tan malo como una persona que tiene mucha grasa. Ninguna de las dos son formas orgánicas de ser, son compensaciones que se hicieron desde las creencias y desde los traumas, ¿sí?, los programas. Entonces, por ejemplo, un flaquitito que tiene una mamá ausente, que nunca está, aprende a cerrar la boca, a no pedir, a no llorar. ¿Por qué? Porque su poquita energía se va a gastar y entonces por su deseo de sobrevivir se queda hambriento. Literal,
Y también hambriento porque la mamá no está. Pero está ese programa fuertísimo de no hay suficiente, no puedo expresar mi enojo porque si no menos va a haber y entonces no expreso y también tienen la boquita así. Regresando a esto, entender desde dónde vienen nuestras formas de actuar, entendiendo y mirando hacia atrás a esa niña o a ese niño chiquito que trató de resolver los problemas de la mejor manera en ese momento. Y fue eficiente. Ajá. Y en lugar de ir con una actitud de, ay, soy una estúpida, ay, ¿cómo es posible que no sea tan inmadura? Ay, ¿cómo es estúpida que tenga estas conclusiones equivocadas? En el momento no fueron equivocadas, en el momento fueron conclusiones para sobrevivir. Y si uno puede entender a esa niña, perdonar. Sí, entenderla. No, la verdad, no hay nada que perdonarle porque si te das cuenta, si estamos vivos hoy, han sido eficientes, a pesar de que no han sido perfectas. A mí no me gusta que digan desprogramar, descodificar, ¿sí? Porque los programas, mal que bien, nos han servido. Lo que necesitamos es implementar nuevos programas que compensen. Voy a regresar al ejemplo de la cuidadora. La cuidadora tiene que implementar un programa de cuidarse a sí misma, porque lastimosamente esa niña o ese niño va a estar siempre con el lente hacia afuera. Tiene que aprender a desarrollar un programa para verse, ¿sí? Para verse. Entonces, ¿qué tiene que implementar una persona así? Un programa de decir, yo me entiendo, yo me quiero entender. Primero la voluntad para pedir ayuda, de decir, yo me quiero entender, yo me quiero ver. Todos, en un 99% estamos con las ideas del pasado, de lo que queremos, que no logramos y que queremos lograr, pero no vemos la realidad y andamos perdidos. Ciertamente, justamente hablaba con una amiga acerca de esto, en cuestión a relaciones de pareja, donde nosotros pedimos que el otro nos entienda y que el otro comprenda y que el otro nos conozca, pero la pregunta, como tú dices, es hacia nosotros. ¿Nosotros nos conocemos? No. ¿Nosotros sabemos qué queremos, de qué carecemos, qué necesitamos? Es muy difícil. Regresando a la inteligencia emocional, si tú no tienes inteligencia emocional o madurez emocional, yo más bien le pondría, no sabes quién eres, no sabes qué quieres, porque estás en función de satisfacer a los adultos de tu época que creías que te iban a hacer feliz. Claro. Y seguimos generando nuevos adultos, nosotros desde ese espacio emocional chiquito, con la esperanza de que este sí me haga feliz. Y entonces ya no vemos a la persona. En las primeras interacciones te das cuenta de qué te van a dar y qué no te van a dar. Pero idealizamos el concepto de la relación y no vemos que desde el principio están las señales de quién es esa persona. Cierto. Y qué nos puede dar y qué no nos puede dar y que nosotros de necios con la corriente forzante estamos queriendo forzarlos a que nos den lo que no nos pueden dar. A que nos den algo que no está en ellos, entonces es imposible, tampoco es que sean malos y malvados. Regresando al ejemplo de la cuidadora, ¿a qué pareja crees que se va a conseguir una cuidadora? A alguien a quien cuidar. A quien cuidar. Entonces aquí nuestro papel, como acabas de decir, justamente con este ejemplo, es no quitar los programas, buscar programas que me lleven a encontrar, que nos lleven al centro, al equilibrio. Sí, o sea, si soy muy cuidadora, empezar a ser más narcisista, egoísta, aunque las cuidadoras son muy narcisistas, somos, pero para ser aplaudidas a lo mejor o reconocidas, bajarle a eso y empezar a tener programas de cuidado, de diario, de escucharme, de apapacharme, de entenderme, de revisión, de qué pasó, por qué reaccioné así y ahora por qué estoy reaccionando así. Y bueno, el que juega a ser niño necesita desarrollar un programa en decir, quiero responsabilizarme y quiero crecer. Y entonces ese programa va a nivelar y entonces ahí va a haber equilibrio, ahí va a haber inteligencia emocional, madurez emocional y vas a estar lidiando con un adulto y no con un niño.
Claro. O una niña. Entonces regresemos. O un niñez. Entonces regresemos. O un niñez. Marcelita, muchísimas gracias. Un placer, Lupita. Platicando con una de tus seguidoras, justamente, nos decía que esa parte de que en todas sus actividades sienta que la está regando, que no es suficiente. Bueno, para eso les recomiendo la lectura 77 del Pathwork, que la encuentran en pathworkmexico.org en español, que habla de cuál es la raíz de la falta de confianza en uno mismo. ¿Y qué crees que es la raíz de la confianza en uno mismo? Forzar al otro a hacer. Cuando tú quieres tanto algo de alguien, haces montones de cosas como camaleón para adaptarte y dárselas al otro, ¿sí? Para que no se vaya, en pocas palabras. Ya ni para que me ame, sino que el bulto siga ahí, ¿no? O sea. Pero entonces, imagínate cómo tu psique se siente de ver que tú haces un montón de cosas para que el otro te quiera. Y cómo estás en paranoia de que cuando se dé cuenta de quién verdaderamente eres y que nada más estás haciendo un chorro de cosas para forzarlo a que te quiera, tienes una inseguridad increíble, enorme, de que te descubran que no eres eso que dijiste que eras con tu máscara de cuidadora y que en realidad lo cuidas para que te cuide. Lo podemos desarrollar en todos ámbitos, desde una relación en familia, desde una relación de pareja, desde una relación en trabajo. La clave para saber que tenemos corriente forzante en cualquier situación es si tengo miedo a perderlo. Si tengo miedo a perder el trabajo, si tengo miedo a perder la amistad. Entonces, si tengo miedo, ya no estoy en el presente, ya estoy en el futuro y ya estoy manipulando las situaciones para que no suceda. Y desde un espacio de una profunda inseguridad que temes que va a ser descubierta y va a ser descubierta. Hello. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. ¿Cuánto? O sea, nos sentimos todavía con esa mentalidad de 0 a 7 omnipotentes y que podemos engañar al mundo. Pero es una fantasía. Las personas creemos que podemos engañar al mundo. Y vivimos en ese nivel de autoengaño. Pero hay una parte de nosotros que es nuestro ser superior que sabe quiénes somos y que sabe que somos un bufón, una pantomima, un payaso, un actor que está actuando un rol para que me quiera. Y eso es la corriente forzante. Cuando yo hago algo para que me quiera, estoy forzando al otro a que no se vaya, según yo, a que no se vaya, a que esté siempre aquí y para que yo esté tranquila, supuestamente. Pero estoy disque tranquila con una profunda inseguridad de que algún día me descubra. Y entonces, regresando a lo que nos recomendabas, es leer la lección. Esa lectura es buenísima, la del 77. Okay. Del pathworkmexico.org. Si tú llegaras con tu pareja y le dijeras, vamos a poner el ejemplo de una cuidadora, y le dices, a ver, yo quiero que nunca me mandes, que hagas todo lo que yo quiera, que seas mi compañero incondicional y que aparte seas un buen proveedor y que me des todo lo que necesito y que aparte me protejas y que seas el hombre ideal que ando buscando. ¿Quién te diría que sí? Bueno, creo que muy pocos, porque además no estás ofreciendo nada a cambio. Bueno, entonces, esa es la corriente forzante que tenemos escondida. Como sabemos que nosotros tenemos corriente forzante, sabemos que el otro tiene corriente forzante. Y entonces, y nuestros padres tuvieron corriente forzante, que fue la que nos moldeó a ser lo que no queríamos ser, o sí queríamos ser, pero la exageramos, porque normalmente lo que somos es un volumen muy alto de lo que sí somos, porque una cuidadora en realidad es generosa, es fuerte, es inteligente, es resolvedora, o sea, eso es un don natural creativo, es del expansivo. Distorsionada, una araña, una arácnida que teje una
telaraña para tener a todo mundo, nada más moviendo sus hilitos y que todos bailen al son que ella quiere. ¿Cuántas mamás conocemos así, no? Ujú. Entonces, desde esta parte honesta, si yo tengo eso, sé que el otro tiene eso. Y entonces la visión de compromiso es la visión de esclavitud. De que voy a ser esclava de esa persona. Y no quiero ser esclava de esa persona porque sé que yo quiero un esclavo. Porque en realidad, ¿cuál amor? Quiero un esclavo que me dé, me llene, me provea. Y como dices tú, ¿yo qué voy a dar? ¿O a qué me comprometo? Entonces, eso está muy claro en mi otro webinar del miedo al amor. Del miedo a sentirnos que una relación implica estar atrapada y esclavizada, tenemos que salirnos al verdadero amor, porque cuando hay miedo no hay amor. El antagónico del amor es el miedo. No puede haber amor si hay miedo. O sea, todo ese mundo, es que lo amo, pero tengo miedo de dejarlo. No lo amas, ¿sí? Y no te amas, pero bueno. Entonces, tenemos que aprender a amar. ¿Qué es aprender a amar? Aceptar al otro como es. ¿Quién acepta al otro como es? Lo aceptamos mientras estamos enamorados, pero al mes ya empezamos a verle, a ver, ¿qué le voy a cambiar? ¿Sí? Cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, si me va a decorar o no me va a decorar, si me va a sumar o no me va a sumar, si tiene buen coche, si no tiene buen coche. O sea, es de locura. Y le llamamos amor. ¿Sí? Entonces nos fijamos una visión de una relación que no existe de entrada y que sabemos que se va a desmoronar. Entonces, o hay una voz interna que va a las relaciones así, ¿no? Llena de miedo. ¿Por qué? Porque no es amor. Porque no sabemos amar. Porque si no nos amamos, no podemos amar a los otros. Vamos con una premisa de que voy a cambiar al otro a que sea como yo quiero. Ya que me dé lo que yo necesito, Exacto, que me dé, pero... y eso no es amor. Entonces, aprender a amar es aprender a saber que el otro me va a herir en lo que más me duele, porque no me va a dar lo que yo quiero. Tener la madurez de ir a través de la herida y permitir que todas las emociones fluyan y se expresen sabiendo que van a pasar. ¿Quién entra así en una relación sabiendo que vas a ser herido y vas a ser frustrado en lo que más deseas y que además el otro, llámese programa maléfico de Dios o lo que sea, te vas a escoger el que te va a dar en todititita? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso son las relaciones, para aprender y ver tu corriente forzante y tu incapacidad de amar. Entonces, una persona que no se quiere comprometer es una persona que no quiere ser esclava de nadie, que ama su libertad, que no quiere que nadie tenga injerencia en la educación de sus hijos. Las madres solteras no quieren hombres en su vida que les estén diciendo y luego se ponen de víctimas. Este miedo al compromiso realmente es miedo a descubrirnos tal como somos y a descubrir al otro y aceptarlo tal como es. Sí, y quererlo, amarlo, a pesar de que no nos dé lo que queremos. Y eso yo no lo he logrado. Una tarea enorme.